Accidet presenta Las Vainitas de Octavio, un podcast donde los participantes narrarán sus experiencias de vida. Sean bienvenidas y bienvenidos a Las Vainitas de Octavio. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Después de algunos meses de ausencia, nos volvemos a reencontrar acá en este programa Las Vainitas de Octavio. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la señorita Neri Sánchez, María Fernanda Malpica, Celeste Fajardo y el señor Néstor Alba, quienes presentamos para ustedes el licenciado Octavio Méndez y la licenciada Darly Sánchez. Bueno, hoy nuevamente aquí en otra edición más de Las Vainitas. ¿A quién vamos a conocer hoy, Darly? ¿A quién fue usted a buscar por allá en la casa para ver qué nos puede contar? Estoy muy contenta y complacida con la invitada que tenemos. Es una mujer, para mí, un ejemplo. Con nosotros se encuentra hoy la licenciada Melba Osorio de Bohórquez. Hola Melba, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un privilegio para mí de verdad estar en este momento aquí ocupando este panel como entrevistada. Muchas gracias, profe Octavio, profesora Darly, por ese momento tan espectacular que me permiten hoy compartir con todos los que están escuchando este podcast un poquito de la historia de mi vida. Melba, para nosotros es un grato placer poder compartir estos minutos con usted, porque Las Vainitas busca que cada uno pueda contar su historia, llevar su mensaje y que a través de estos espacios las personas con discapacidad visual puedan tender su mano amiga a quienes están llegando a este mundo de lo que es la discapacidad. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible tener caminos de superación. Creo que sí, Octavio. Y para nuestros oyentes, la profesora Melba Osorio es ciega total. Ella nos va a hablar ahorita un poquito sobre cómo fue su niñez, su adolescencia y en qué momento llega a su vida la discapacidad. Mi infancia, crecí de verdad con mi familia. Soy una familia numerosa. Somos 15 hermanos, conmigo soy 16. Crecí con papá y mamá, vivíamos en Barrio Sucre. Totalmente feliz, estudié en la escuela anexa a la normal, J. Román Valecillo, la primaria. Y la secundaria en la Escuela Técnica Comercial Alberto Adriani. Por supuesto, siempre contando con el apoyo de toda mi familia, de todos mis hermanos. Bueno, crecí totalmente feliz en el contexto familiar en la infancia. En Las Vainitas de Octavio escucharás anécdotas, historias y temas de interés. Melba, ¿dónde nació? Nací aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, en el Hospital Central, un 6 de enero. No decimos el año, ¿verdad? No, lo dejamos a la expectativa. A la expectativa de los oyentes. Muy bien, dijo la maestra. Entonces nos cuenta que estudió en la normal, su bachillerato, y partiendo de allí, su sentido de vocación hacia el campo de la música, ¿cuándo nace? Pues mire, Octavio y oyentes, la música es en nuestra familia, digamos que una herencia familiar. Mi papá ejecutaba la guitarra, pero de manera empírica. También algo de canto. Mis hermanos mayores pertenecieron a la coral de Táchira, ejecutaban el teclado, el cuatro, la guitarra, y eso pues es un modelaje para los menores de la familia. Y yo me inicio en el 4 a la edad de los 7 años, de manera empírica, autodidacta. Aprendí solita, con la guía de mis hermanos, pero nada de música, nada de formalidad. Y así pues llegué a la escuela anexa a la normal, con esos conocimientos, y fue la primera oportunidad, recuerdo que estuve de mostrarme, como que ya empezaba a charrasquear el compadre Pancho. Fue en una actividad en la escuela, y entonces una niña iba a cantar, entonces que nadie había para que la acompañara. Entonces yo me acordé de esos 3 tonos maná, porque no sabía más nada, y acompañé a la niña a tocar 4, y wow, eso fue súper chévere para mí, ¿sí? Participar con algo que bueno, ni sabía que lo podía hacer. Y entonces ahí pues fue que surgiendo esa semillita de la música dentro de mí, bueno, y apoyada por mis hermanos. Cuando ya llegué a 6º grado, me inscriben mis hermanos en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. En ese momento se llamaba Instituto Autónomo Estadal de Música.
Y ahí estudié 2 años, pero ya cuando empecé en el Alberto Adriani, que era mañana y tarde, ahí se me acabó el encanto, ya no pude continuar en la escuela de música porque el horario del Alberto Adriani era mañana y tarde. Entonces ahí abandoné los estudios. Pero me conseguí que en el liceo había estudiantina, había coral, y eso para mí fue lo máximo. Entré a la estudiantina, ahí me orientaron a leer el cifrado, a leer música, para leer las partituras de la mandolina. Bueno, ahí se fue como ampliando más esa flor gigante de la música que ya tenía dentro de mí y que no la había descubierto hasta ese momento. Ok, entonces entiendo, Melba, para todos los que nos escuchan, todo esto que nos acabas de narrar, cuando sucedió todo esto, tú tenías visión normal, ¿verdad? Sí, señorita. Toda la lectura, escritura de música y todo fue en tinta, normalito. Entonces, sí, señor. Cuando llega a ti la discapacidad, ¿cómo fue? ¿En qué etapa de tu vida? Porque ya hablamos del liceo, quiere decir que en la adolescencia todavía tenías visión. En el bachillerato ¿Nos puedes todavía, contar un poco sobre esa situación? La etapa en el liceo transcurrió chévere. Me gradué en el Alberto Adriani, súper chévere. Tenía 24 años cuando conocí al actual esposo. Nos casamos de 24. Ya cuando tenía 29, a mí se me empieza a presentar como una nubosidad en los ojos, acompañado de un dolor como de piernas, así en la columna. Y bueno, fui al médico, a la Policlínica Táchira. El doctor, bueno, me mandó exámenes, bromas, que tenía un edema cerebral, me mandó estudios más profundos. Pero nunca o sea, les dio curiosidad, se me dolían las piernas, estudiarme la columna. Y entonces, bueno, eso fue avanzando, eso fue progresivo. La nubosidad en los ojos, la opaca la visión, no tenía nitidez, no tenía nada. Ya cuando se llegaron los 29, más o menos 30, ya ahí era más pronunciado, digamos, la limitación visual. Y entonces, bueno, los médicos seguían mis dolores de piernas fuertes, dolores de columna, bueno, dolores de cabeza, acompañados de cabeza, terrible. Me internaron otra vez en la policlínica y gracias a Dios, bueno, coincidí con un doctor muy bueno, un neurocirujano. Él inmediatamente me mandó resonancias en la cabeza y en la columna. Y entonces, pues ahí detectó primero que tenía el líquido cefalorraquídeo, estaba haciendo presión en el cerebro. Después, cuando me operaron de la cabeza, me colocaron la válvula. Y entonces, después de eso, bueno, duré unos días, digamos, un poquito mejor. Después se me pronunció más el dolor de las piernas, perdí la fuerza de las piernas. Y volví, llamé al neurocirujano y le expliqué lo que sentía. Él me dijo a mi esposo que me llevara de una vez. ¿Y veías en ese momento? Ya estaba como, yo lo ejemplifico como cuando abría los ojos debajo de la piscina, debajo del agua. Algo así, ¿sí? Sí, claro. Algo así. Y entonces, bueno, yo le expliqué todo al doctor y el doctor me mandó que me llevaran de una vez a la policlínica otra vez. Me mandó estudios de resonancia en la columna y todo. Bueno, fue que detectaron un tumor en la médula ósea. El tumor pues había obstruido la circulación del líquido cefalorraquídeo, por lo cual me formó la hidrocefalia. Eso era que tenías esa acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y entonces, por negligencia del primer doctor, pues, como dijo el doctor, el neurocirujano, si él me hubiera detectado primero, el doctor, el tumor, se hubiera evitado la ceguera, se hubiera evitado la hidrocefalia, se hubiera evitado todo. Wow. Y entonces, pues ya después que las operaciones, bueno, gracias a Dios me volvió la calma a mi cuerpo y todo, pero se atrofiaron los nervios ópticos a causa de la retención del líquido y de las convulsiones que eso generó. Pero hay una situación bastante fuerte, ¿no? Porque fíjese que a raíz de ese tumor llega el mundo de la discapacidad visual, Melba. Cuéntenos, para usted y su familia, ¿cómo fue esa adaptación? Pues de verdad que era tan complejo la situación del tumor y de la hidrocefalia, eso generaba unos dolores terribles, que la ceguera quizás no era tan tomada en cuenta en ese momento, ¿sí? Ya cuando pasé las 2 operaciones de alto riesgo y bueno, ya estaba Melba con la ceguera. Entonces, fue un momento pues de verdad bien fuerte porque el contraste de tener visión, claridad en los ojos, a de repente pues limitarse a todo lo visual. Entonces, para la familia pues también fue una situación bastante compleja, fue fuerte, claro, porque
el desconocimiento. ¿Qué van a hacer conmigo? Eso es correcto. Sí, el desconocimiento, llega la sobreprotección, aun cuando ya era bastante mayor, llega la sobreprotección, llegan esas cosas que me hacían sentir a mí como menos... Poco útil, ajá, menos activa, bueno, y eso es, de verdad para mí fue una situación bastante dura, porque yo ahí tenía ya a mi hijo de 5 años en ese momento, tenía a mi esposo, y entonces la ceguera, pues, Dios mío, a mí lo que me daba, pues, como esa fuerza o ese aliento para seguir adelante era mi hijo. Por 5 años, o sea, necesita todavía bastante de mí. Cuidados. Sí, entonces, ese fue uno de las motivaciones más grandes. Y aparte, pues, que yo tenía claro que si estaba aquí era porque mi Dios o cualquier energía o cualquier fuerza ajena a lo material me había permitido estar aquí, no había terminado mi misión. Eso lo tenía yo claro, y entonces le pedía pues todos los días a esa energía, a esa fuerza invisible, no sé qué era, pero todos los días le pedía que me dijera qué continuar, que me orientara, qué camino seguir, cómo hacer, porque de verdad que toda esa batalla de preguntas llegaron a mi cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? Soy una carga para mi esposo, para mi familia, porque todo eso me llegó a mi mente. Por supuesto. Increíble, pero bueno, Dios es grande y poderoso, Octavio. Las vainitas de Octavio. ¿Y tienes un solo hijo? No, tengo 2. Bueno, entonces mi hijo. Ajá. ¿Cómo llega su segunda hija? A ver, cuéntenos Después de la discapacidad. Eso es increíble porque, pues de verdad son cosas de Dios. No cosas de Dios que yo pudiera hacer un hijo, no, pero sí son, pero son cosas que todavía su cuerpo, su organismo, por ser parte de la naturaleza, pues todavía apto para la procreación. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa en ese momento? A mí me operan del tumor mediados de un agosto, de temporada de vacaciones. Okay. Y bueno, así pasó, me operaron, yo quedé en silla de ruedas porque mis piernas quedaron sin fuerza, parecían piernas de muñeca de trapo. Yo quedé en silla de ruedas con terapias 3 veces a la semana dentro del mismo recinto hospitalario y con el apoyo de la familia para todo, porque yo no caminaba, yo no iba al baño. Eso fue un trabajo en equipo grandísimo. Una situación dura, sí. Sí, una situación compleja, pero bueno, con la fuerza de Dios. Y bueno, ya después de la silla de ruedas me asignaron un una andadera, es la cosa, una andadera. Y con esa andadera iba a la gimnasia de rehabilitación. Después de la andadera, bueno, ya podía estar con un bastón de apoyo, de esos de araña grandes. Sí. Y bueno, iba con cualquiera de mi familia que me acompañaba a la terapia. Y entonces, bueno, en eso llegó la Navidad. Estoy hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses entre terapias, rehabilitándome. Bueno, pude recuperar la fuerza en las piernas. Pude, pues, de una u otra manera, ya valerme por mí misma en muchos aspectos de la vida, ¿no? Ajá. Como bañarme, comer, todas esas cosas. Pero bueno, entonces, así pasó la Navidad. Bueno, ya más recuperadita. Entonces, en enero, porque después de las operaciones, profesores, yo no podía hacer mis necesidades. Cada vez que yo iba, o sea, a mí se me retenía el líquido, la orina. Ajá. Tenían que sondearme cada vez que me vieran el globo así, el vientre inflamado, tenían que sondearme. Okay. El doctor había enseñado a mi esposo para que él mismo lo hiciera. Sí, porque si no nos iba a venir un gasto terrible. Y entonces una de esas mañanas, pum, ya me iba a colocar la sonda. Pero entonces sacaba un poquito de líquido, pero no salía más nada, y yo me masajeaba duro el vientre y nada. Entonces le dije, qué raro, si siempre desocupo bien, y broma. Y entonces, bueno, yo sin embargo llamé al doctor Plata, lo nombro porque él fue siempre mi ginecobstetra, el centro clínico, perdón. Uh-huh. Yo llamé y le dije lo que me pasaba, lo que me pasó de las operaciones. Él me dijo, bueno, véngase mañana a tal hora y trae toda la resonancia, trae todo, y aquí vemos. Y entonces, bueno, llegué allá y le expliqué que, bueno, que ya había pasado por todo, y yo tenía desde ese agosto que no me había venido el periodo, porque yo le había preguntado a los médicos y ellos me dijeron que con normal, cuando me habían abierto el cerebro, pues eso descontrola un poquito la fisiología del organismo. Claro. Las cuestiones hormonales y todo lo demás. Ajá, pero entonces, bueno, cuando llegó al doctor, el doctor, pues yo le expliqué que
tenía que sondearme para extraerme toda la orina y broma, pero que ayer en la mañana pues no había podido del todo. Entonces él me revisó, me hizo eco y todo, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que él me dice, no, eso no es líquido, es para que usted está embarazada. Santo. Embarazada. O sea que también hizo terapia, usted consumo del matrimonio. Claro, terapia. terapia lumbar. ¿Y de cuánto tiempo, Melba? ¿O era poco? Pues mire, yo fui a esa consulta con el doctor Plata un final de enero. Okay. Y me dio fecha de cesárea para el 28 de marzo. Ay, ya tenía varios meses. Claro. Y decir que tenía una barriga pronunciada de 6, 7 meses, no sé dónde estaba Manuela, pero bueno, ahí está. La misericordia y la voluntad de Dios. Tu proceso fue todo y con la bebé dentro. Todo, las operaciones fue con ella y todo dentro. Y entonces, claro, la reacción mía fue de llorar. Claro. Porque yo sabía lo que eso acarreaba, ¿sí? El riesgo de todo. Y entonces el doctor, pues bueno, fue muy consciente, chévere, el doctor Plata, llamó a la enfermera, me trajo unas goticas, me las dio, me tranquilizó ahí en el consultorio y me dijo, mira Melba, puedes estar tranquila. Yo sé que has llevado bastante y si yo estuviera en mis manos y si me diera cuenta que el bebé viene con malformación, con discapacidad, se lo juro que yo le apoyo para practicarle un aborto porque no es justo tanto. Pero estése tranquila porque su bebé está muy bien. Ya le estudié el corazón, le voy a mandar estos estudios, apenas los haga se viene para acá. Y bueno, así me los hice todo y él me dijo, te espero en el 28 de marzo a las 10 de la mañana en la Cruz Roja. Porque ya la policía... Y llegó ese tesoro. Y llegó ese tesoro y bueno, fue algo de verdad que... Milagro, Melba. Mire, fue para mí la luz de mis ojos. Porque cuando ya el doctor me dijo, aquí está su bebita, bien sanita, no necesitó ni incubadora ni nada. Amén. Ni incubadora ni nada. Cuando llegó, la enfermera llegó abajo y me dijo, ¿qué nombre le va a poner a la niña? Yo le digo igual que el del varón Manuela de Jesús. Yo le pregunté a la enfermera que cómo estaba la niña. Y ella no me contestó, me dijo que le preguntara al doctor. Entonces yo me preocupé y me broté en llanto porque yo vi eso como que no me quería decir nada, ¿sí? Claro. Entonces cuando llegó el doctor Plata, él me dice, ¿por qué está llorando? Yo le digo, porque le pregunté a la enfermera por la niña y me dice que le pregunté a usted. Pues gracias a Dios que él, me consoló de broma, llamó a la enfermera, la reprendió porque le dijo que ella debió informarme que la niña totalmente sanita, no necesitó incubadora, súper bien, todo chévere, me la llevaron a la habitación al otro día. Y y fue tanta mi emoción y mi alegría, profesores, que yo cuando el doctor ya me dio de alta, el doctor le dio la niña a Wilmer, yo le dije no, la niña la saco yo de la cruz, así como yo misma la saqué de mi vientre, sí. Yo misma la saco. Entonces él me la arregló así en los brazos, claro, como sin bastón, sin nada de ese momento, claro. Me agarré así el brazo de Wilmer y con la niña en la izquierda. Eso bueno, sí. Ajá. La misericordia, la voluntad de Dios, excelente. Acompáñanos en otra edición más de Las Vainitas de Octavio. Bueno, Melba, fíjese que todo esto son historias donde uno dice, juega un papel importante. Primero, que Dios nos pone pruebas, mas nunca nos deja solos. Uh-huh. Segundo, la familia. Tercero, el compromiso de uno como ser humano también de decir, voy a dar mis pasos. Ya nos comentó ese momento de su vida. Ahora háblenos cuando usted dice, ya soy ciega, tengo mis 2 hijos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué hizo usted, Melba? ¿Qué hizo para estar hoy aquí y ser la persona que es actualmente profesional y activa y autónoma? ¿Cómo fue eso? Fíjese que eso fue una etapa también, todo se dio por etapas, ¿no? Y entonces nosotros en un momento, yo cuando vi mucha sobreprotección por parte de mi familia, todo me lo hacían, el lavar ropa, el atender a los niños, el atender a Wilmer. Yo le dije a Wilmer, así yo no voy a volverme a levantar, yo necesito levantarme. Y entonces en un momento pues vivíamos en la casa con mi mamá. Y en un momento decidimos mudarnos de la casa para un apartamento como a 2 cuadras de la casa de mi mamá. Y entonces, sí, Wilmer lo rentó y broma y nos mudamos para allá. Yo dije, aquí tengo que empezar de nuevo, es la única manera. Y ahí pues fueron transcurriendo los días. Una mañana alisté a Manuela y Manuel Jesús para que se los llevara el transporte para el colegio. Ya habían pasado años. Sí, ya pasan años. Manuela está en preescolar. Okay. Y Manuel Jesús estaba como que en 4º, 5º grado.
Y entonces, una mañana cuando ellos se fueron, el transporte los buscó a las 6 de la mañana. Bueno, al rato se fue Wilmer para el trabajo, entonces al rato cuando yo entré, no sé, un instinto, no sé, yo dije, esto es lo que me espera a mí toda la vida. Entonces yo me acerqué, que tengo en la sala, siempre me ha gustado tener un espejo grandísimo, de esos de consola, ¿no? Entonces me acerqué al espejo y yo dije, bueno, a pesar de que no voy a ver mi imagen reflejada ahí, pero yo sé que estoy ahí. Entonces le dije a ese espejo, hasta hoy, esto, yo necesito levantarme, necesito demostrarle a mis hijos y a mi esposo que todavía puedo apoyar, puedo sentirme útil, y no por demostrárselo a la sociedad ni a más nadie, sino a mí misma. Siempre he sido una mujer muy activa cuando tenía la visión, y entonces esa mañana pues le pregunté eso al espejo, como con rabia, no sé cómo sería, pero con rabia y todo, bueno, que terminó en llanto, de que tenía que salir de ese momento, de ese hoyo, de esas 4 paredes donde estaba. Yo tenía que hacer algo. Esa tarde llegó una sobrina mía y me dice, tía, vamos a tomarnos un batido. Chévere, sí. Nos fuimos por ahí, por la 19 de abril. Y entonces ella me dice, tía, acompáñame a un devocional que yo voy, de un maestro de una filosofía particular, ¿no? Sí. Entonces fuimos para allá. Y entonces las cosas de Dios, y que como en la vida, el universo, todo es energía. Cuando uno pide, esas ondas, no sé a quién le llega, pero le llegan. Entonces ese día, ahí en ese devocional, en ese círculo existencial que hacían, entonces se acerca una señora y me dice, a mí no me gustaría aprender a leer el sistema Braille. Y yo me quedé así como atónita, como que no puedo creer esto. Cuando esta mañana estuve, bueno, con una pataleta de que qué iba a hacer, qué quiero hacer, guíame, Dios mío, lo que sea, pero necesito saber qué es lo que voy a hacer. Y entonces yo le dije que sí, que yo había escuchado de eso, pero que no sabía qué era. Es la señora Virginia, una que... Claro, ella fue la profe Virginia. Ella estaba ahí, y entonces ella me indicó dónde era la escuela Torbes, que aquí me podrían ayudar, y para mí eso ya fue como un foco grande que se prendió al final del túnel. Wow. Empecé la búsqueda de esto, que realmente me llevó como 3 días y no conseguí la escuela Torbes. Me acompañó mi sobrino en ese entonces. Ya cuando desistí de eso, pues dije, no, esta escuela, ¿cómo es posible que nadie la conozca? Y entonces un día, bueno, estando en la esquina, en el kiosco, nos compramos un refresco y nos sentamos aquí frente, y entonces tomando el refresco, digo, no, Leonardo, ya me doy. Y entonces cuando dice mi sobrino, tía, no puedo creer, y yo le digo, ¿qué? Aquí enfrente mío está un aviso grande que dice Escuela Torbes. Dios santo. Entonces, no, tomamos el refresco, me paré rápido, tocamos la puerta, me abrió la profesora Gladys Miranda. Excelente, Gladys de Miranda, un ícono para los ciegos del estado Táchira. Inolvidable esa mañana, casi ya a punto de mediodía, cuando yo toqué y le expliqué, y fue algo que todavía lo recuerdo como hoy, un aprendizaje tan significativo, porque ella nos mandó a pasar. Entonces yo le expliqué y me iba a poner en contacto con el profesor Octavio Méndez. Dijo, ya la acompaño. Entonces yo agarré a mi sobrino y le dije, venga, Leo, vamos. Me dice, no, Leo se queda ahí porque toda la vida usted no va a tener su sobrino. ¿Sí? Yo me quedé así y yo dije, Dios mío, o me hablo muy duro o es la realidad. Dije yo entre mí, y ahorita es la realidad. La profe Gladys me llevó hasta el profesor Octavio, me puse en contacto con él, al 2º piso, y de ahí empezó mi transformación, mi luz, mi nueva vida, mi nuevo estilo de vida, mi transformación, que la bendigo todos los santos días, haber puesto los pies en la Escuela Torbes en manos de excelentes profesionales que están dispuestos siempre a brindar el apoyo a quien sea quien lo necesite. Y queremos plantear también, porque por factor de tiempo, pero fíjense lo siguiente, en los actuales momentos, Melba, ¿quién es Melba Osorio hoy en día? Melba Osorio, una vez que recibió la formación y rehabilitación en la Unidad Educativa Especial Torbes, Melba cursó sus estudios en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel y después cursa sus estudios universitarios. ¿Dónde, Melba? En la Universidad Nacional Experimental de Táchira, así como en la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Egresada en?
en licenciada en música y en la Bolivariana, licenciada en educación especial. Exacto, licenciada en música de la UNED y licenciada en educación especial de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y actualmente ella docente de música desde el año 2006, ¿no? Acá en la escuela. Sí. 2006. Sí. Desde el año 2006 es la docente de música de la Unidad Educativa Especial Torbes, hoy en día conocida como Unidad Educativa Especial Pablo José Chacón. Aparte de eso, tiene más puestos que un tren, porque es directora del ensamble Ángeles de la Música. Háblenos un poquito de eso, Melba. Pues mire, profesores, cuando recibo la capacitación acá en ese entonces, la Escuela Torbes, en cuanto al braille integral y a la musicografía integral, inmediatamente yo aproveché esa herramienta. Me inscribí en la Miguel Ángel Espinel, bueno, ahí en contacto junto con el Octavio y con el profe Douglas, para que me echaran la manita en cualquier cosita que se me pudiera presentar. Aproveché y empecé a estudiar ahí. Una vez que estaba en la Miguel Ángel Espinel, ofertaron la licenciatura en música dentro de la UNED. Y yo dije, esta es mi oportunidad, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y entonces nos fuimos a audicionar, había que hacer una audición, y bueno, salimos seleccionados junto con mi esposo. Y empezó esa otra etapa totalmente diferente en mi vida. Totalmente fuerte por unas partes, pero muy satisfactoria porque estaba adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevas amistades, nuevos roces en la sociedad. Pero un poco difícil porque todos mis compañeros universitarios, todos son sin discapacidad visual. Yo era la única persona con discapacidad visual y eso pues genera un poquito de revolución, de conmoción dentro de la licenciatura, dentro de la carrera, porque ¿cómo hacer para atenderla a ella? ¿Cómo hacer con ella? Ese era el tema, la pregunta, ¿no? Y actualmente pues rige el mismo patrón, ¿cómo hacer? Pero bueno, gracias a que fui orientada acá dentro de la institución, siempre tuve esa chispa y esa idea que nosotros mismos, las personas con discapacidad, somos quienes debemos enseñar a las personas sin discapacidad. Eso sí, cómo hacer, qué hacer para no... Lo que quise yo evitar en toda mi etapa universitaria era hacer énfasis en la ceguera y opacar lo que yo pudiera hacer, apoyada o no con los demás compañeros o con mi familia, pero tenía que demostrarlo. Y eso me generó pues un papel satisfactorio para mí y también de dejar pues puertas abiertas a otras personas con discapacidad visual, con talento para la música, pero que por supuesto tienen que estar bien capacitados en la parte de lo que es la representación del lenguaje musical a través de la musicografía braille, que fue realmente la herramienta que a mí me permitió consolidar ese título, salir adelante y ahorita en estos momentos, leer una partitura, copiar una partitura y medirme a igualdad de condiciones de oportunidades con una persona sin discapacidad. ¿Y quiénes son los ángeles? Retomamos Ángeles de la Música para ti. ¿Cómo llegas ahí? Actualmente, ¿quiénes son? Mire, esa es otra oportunidad que, bueno, me la brindó también de una u otra manera la Escuela Torbes. Estando yo recién entrada acá en la escuela, se vino un concierto didáctico del sistema de orquestas en la parte del programa de educación especial. Estaban como dando a conocer que el programa se iba a inaugurar en el 2008. Entonces estaban yendo a todos los planteles de educación especial para dar a conocer el programa. Y en ese momento pues venía la profesora Ingrid Sánchez y el profesor Javier Reyes junto con la orquesta típica en ese momento, ¿no? Actualmente es Almayanera. Y entonces yo pues de verdad que de las escaleritas antiguas que comunicaba la planta baja con el segundo piso, de ahí no conocía bien la escuela, de ahí no me moví en todo el concierto. No me moví de ahí, entonces bueno, más adelante pasaron los días y mi esposo sí entró a trabajar en el sistema. Y entonces fue que ella se dio cuenta que, bueno, que su esposa era ciega total, pero que era músico también. Entonces, bueno, me llamaron para allá y, bueno, me entrevistaron la broma, que si quería apoyarlos, que si quería ayudarlos con la parte de ciegos. Yo le dije, bueno, con muchísimo gusto, para eso estamos. Y esa es la siembra que hay que hacer acá dentro del programa, con mucho gusto, lo que esté en mis manos, poderlo hacer, lo haré. Y desde ese momento, bueno, se inauguró el programa en el 2008 y desde ese momento hasta el día de hoy
Llevo 17 años formando parte del programa de educación especial en el área de ciegos con el ensamble Ángeles de la Música. Es importante destacar lo siguiente, Melba. Para ese momento comienza Melba y Wilmer, profesor Wilmer Borges, esposo de la profesora Melba, a ser los directores de Ángeles de la Música. Wilmer, por situaciones personales, bueno, él se retira de la orquesta, sin embargo no la abandona, él se retiró, pero hoy en día, hace unos minutos Melba nos decía que ella en medio de su situación de la discapacidad estaba en estado de gestación y Dios le regaló un tesoro, y resulta, estimados oyentes, que ese tesoro de Melba es quien está dirigiendo hoy en día Ángeles de la Música, porque Manuela es la que dirige hoy en día junto a Melba la agrupación donde las personas con discapacidad visual en el estado Táchira tienen un espacio significativo para demostrar sus potencialidades musicales. Cuéntenos un poquito de Manuela. ¿Cómo llega Manuela ahora a Ángeles de la Música, Melba? Fíjese que eso es buenísimo, es un proceso formativo que ella inconscientemente fue adquiriendo. Cuando yo entré a trabajar acá en la escuela Torbes, ahorita Pablo José Chacón, Manuela estudiaba en el colegio y ella cuando salía del colegio se venía para acá. Ella cuando yo tenía música con los niños de preescolar, ella era quien me ayudaba con Danilo, bueno, con todos esos chiquitines de ese momento. Y entonces pues ella fue como formándose en esa parte, ayudándome a mí, pero ayudando también a los otros niños. Y nosotros dentro del sistema, cuando ella empieza a trabajar en el sistema, ella inmediatamente pues también está con nosotros ahí. Ella empezó desde 9 años con nosotros en Ángeles. Ella tenía 9 años cuando empezó a ayudarnos, a echarnos las manos, a darle la comida a los más pequeños. Y hoy por hoy, como ya lo mencionó el profe Octavio, Manuela, mi hija, quien desde pequeñita se formó en la atención de ciegos, sin ella pues habérselo pautado en su vida, sino que el destino pues se lo puso en sus manos y creo yo que ahora esa es su misión. Y ella actualmente es la directora musical de Ángeles de la Música y bueno, ella aparte también pues es corno principal de la Orquesta Sinfónica del Estado Táchira, también es corno principal de la banda oficial de conciertos y también del ensamble de metales del sistema de orquestas. Una familia de músicos, Octavio. Sí, vamos ahora a conocer otra parte de Melba. Ya hemos hablado de lo profesional, de lo... Aquí estoy, manos arriba, miren, sí. Vamos arriba. Bueno, dale. Conozcamos otra experiencia de vida en Las Vainitas de Octavio. Melba, ahora sí, después de toda esa historia fabulosa, impresionante, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Yo te voy a hacer unas preguntas cortas, tú me vas a contestar. Ejemplo, un color preferido de Melba cuando vio Marrón. ¿Cuál es tu hobby? La música. ¿Qué música, entre toda la música, es para ti la más bonita, la que más te llama la atención? ¿Qué ritmo? De verdad que para mí toda la música es música y valoro más la que es hecha con instrumentos musicales en vivo. Puede ser música del folclore venezolano, música en los géneros de vals, de merengue, pero ejecutado por instrumentos típicos. ¿Cuál es tu plato favorito que no cambiarías por otra cosa? Pues mira, mi plato preferido son los platos de cuchara, las sopas. Me encantan las sopas, cualquier tipo de sopa, me fascina. Melba, ¿qué entra seco y duro y sale mojado y blandito? Que entra seco y duro, sale mojado y blandito. El chicle. El chicle, Melba, ¿qué más? Muy bien. Melba, y mientras más le quito, más grande se vuelve. Más le quito. Le quito y más grande, más crece. Ahí sí me fregó, profesora, dale, de verdad que sí. Un hueco, Melba, tú le sacas tierra y sale. Más grande se vuelve. Pues sí, de verdad. Analizándolo, sí. Melba, el momento más feliz de tu vida, ¿cuál fue? Cuando tuve la primera oportunidad en mi vida de sostener a mis hijos en brazos, recién nacidos. Qué lindo. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil para ti? De verdad que lo que pasa es que la vida se engloba en tantos momentos, obstáculos y tropiezos, pero el más fuerte de todo yo creo que son esos mismos que han pasado, pero la sumatoria de 1, 2, 3, 4 pues vienen a dar como generar como una tristeza honda, un dolor fuerte, pero uno en específico, porque dolor es dolor. ¿Sí? Pasé el dolor de mi mamá cuando falleció, el luto de mi ceguera,
Sí, Y son de distinta manera, pero al final son luto y son dolor, ¿sí? son dolor. Entonces, pero los has logrado superar. sí, por Y supuesto. has seguido adelante. ¿A quién le enviarías un saludo muy especial en este programa? A mi hijo, Manuel Jesús, actualmente el coordinador de orquestas en Chascomús. ¿Ves? Porque Familia de músicos. Porque Sí. porque cuando yo no tenía bastón, mi primer bastón me lo dieron acá en la Escuela Torbes. Cuando yo no tenía bastón, él fue mi bastón. Ok. Él siempre me acompañó al centro y me mostraba las cosas de las tiendas, los zapatos, y yo ponía mi mano en su cuello, ¿sí? Él me guiaba, con eso yo lo agarraba del cuello y él me guiaba por todo. Mira, mami, este zapato, este color es así. Entonces, ahorita en estos momentos, pues, un saludo inmenso para mi hijo, lo amo mucho, le tengo mucho que agradecer en mi formación académica, en mi crecimiento personal, en mí como madre, porque su amor fue el que, bueno, me invitó a ser fuerte, a salir de nuevo a la calle, a salirle al toro, fue él. Y por supuesto, uno chiquitico para mi esposo, para mi hija, porque los amo, son mi familia y bueno, es el tesoro más grande que tengo. Muy bien, pero cuénteme algo. ¿Y con qué canción le enamoró Wilmer? Porque es que Oye, Wilmer sí. también es músico. Ajá. ¿Con qué canción le enamoró? Pues sí, Octavio, créame que sí, una canción emblemática que todavía mis hermanos cuando se están echando las agüitas frías por el calor, ellos recuerdan siempre, porque Wilmer cada vez que yo cumpleaños, él me llevaba serenata. Ok. Entonces la primera vez que él me llevó una serenata, una vez que nos hicimos novios, era una aquella que dice así, no sé si tenga el tono ahorita, ¿no? Ajá. Por esa niña que me mira con dulzura, sería capaz de hacer cosas imposibles, cruzar el mar sin embarcación ninguna, darle color al viento que es invisible, algo así era. Oye. Siempre me cantaba esa canción Vio, en mi mira, día de cumpleaños. Claro, lo poético, Sí. lo hermoso, lo sublime, ahí estaba en esa interpretación Ajá. musical. Qué bien. Bueno, y fíjense, eso es amor, eso es amar, porque Wilmer ha estado con Melba desde que se casaron, en los actuales momentos, gracias a Dios. Cuando vivieron ese momento de la discapacidad, Wilmer estuvo ahí junto a la familia, la ha apoyado y la sigue apoyando. Así que un aplauso también para Wilmer, para sus hijos, y deseando que el Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen les guíe siempre en su bendición y en su misericordia. Amén, amén. Octavio, ya estamos cerrando. ¿Correcto? Agradeciendo a Melba por esa historia tan increíble de superación, de vida y pues de entrega, porque hay que luchar para enfrentar todo lo que usted vivió y cómo lo ha superado. Melba, un mensaje a los muchachos que están entrando ahorita, a las personas, perdón, que están entrando ahorita a este mundo de la discapacidad. ¿Qué le dirías a quien nos escucha y que está comenzando en el mundo de la discapacidad visual? Bien, pues de verdad les retomo lo que dije en un principio, a los oyentes, a los familiares, que les llega un niño con discapacidad y jamás se está preparado para eso. Yo les diría que la discapacidad es una condición, no es ninguna enfermedad. Y que tener claro que la sociedad, en el contexto puede ser familiar, laboral, de entretenimiento, de diversión, de recreación, todo está dispuesto para el que ve, para el que oye, para el que camina, para el que habla. Entonces, nosotros como personas con discapacidad debemos de, por supuesto con el apoyo familiar, prepararnos. En cualquiera de donde pueda estar su habilidad, su inclinación, su gusto, su hobby, hay que prepararse. Porque la sociedad siempre nos pone en desventaja. Y nosotros pues tenemos que estar expuestos a una cantidad de barreras humanas que día a día nos pretenden coartar nuestros derechos, que son infinitos. Y por supuesto, también nuestros deberes, que son los que se van dando de acuerdo a nuestra formación, al apoyo familiar, y decirles, bueno, de todo corazón, que la vida es hermosa. Nos presenta infinitos obstáculos, pero que nosotros con el apoyo familiar y con ese maravilloso poder de Dios, que es la energía más poderosa y grande que nos arropa a todos. Dios está dentro de nosotros. Y entonces yo les digo eso, la vida es hermosa, sigan adelante, supérense,
encuéntrense en una sociedad donde no se señalen como personas ciegas, sino como personas útiles a la sociedad y que podemos dar mucho de lo de nosotros mismos. De verdad, muchas gracias, Melba, por tu participación, por esta historia que sé que a muchos o a todos les va a gustar y se van a sentir tal vez en algunas partes identificados con lo que tú has vivido. Y sé que tu historia va a servir de incentivo para otras personas, de motivación. De verdad, pues, gracias a ustedes, profesor Octavio, profesora Darly, por disponer de sus tiempos para compartir con toda una sociedad, digamos, de personas que agrupa personas con discapacidad y dar a conocer la historia o parte de la historia de cada uno, que yo sé que en un granito aporta a quienes están, pues, como dice la profe Darly, iniciándose en este mundo de la discapacidad. Un abrazo gigante, Dios les bendiga grandemente, muchos éxitos en estas vainitas de Octavio. Amén, muchas gracias. Bueno, ya Octavio, llegamos a la parte final, nos despedimos hasta una nueva oportunidad, sin dejar de mencionar a nuestro equipo de trabajo. Conformado por Celeste Fajardo, Néstor Alba, Neri Sánchez María Fernanda Malpica y quienes hemos presentado para todos ustedes, Octavio Méndez y Darly Sánchez. Hasta luego. Hemos llegado al final de su podcast, Las Vainitas de Octavio. Por una verdadera inclusión, Accidat orienta su trabajo en acción.